Egresado de las aulas sanmarquinas. Él fue secretario general del conjunto de Zampoñas de San Marcos en la década de los 80. Es fundador e integrante de los Sicuris 12 de mayo y esta tarde nos ha hecho un espacio de su apretada agenda para acompañarnos en la presentación de este segundo número de la revista Sicuri. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Doctor Héctor Beja, doctora Cecilia Chávez, compañeros y compañeras. En el año 1977, en la Universidad de San Marcos ocurrió un hecho importante. Tal vez ese hecho es lo que origina que muchos de nosotros, o todos nosotros estemos acá, con la gran mayoría. Fue la creación de un conjunto de sicuris al interior del Centro de Folclore de San Marcos. Cuando en ese año se forma ese grupo de sicuris por parte del señor Vicente Manuel Yazaca, quien fue encargado de enseñar a interpretar el sicu a los 10 o 12 personas que tuvieron la iniciativa de aprender, o la curiosidad de aprender este instrumento, que era un instrumento para todos desconocido. Jamás se imaginaron sobre la trascendencia y el desenvolvimiento posterior de esta expresión cultural. En la casona de San Marcos se ejecutó durante muchos años el sicuri en 4 paredes. Se participaba eventualmente como parte de un elenco mucho más grande, que era el elenco de música y danzas del Centro de Folclore, en el cual siempre había un espacio para, al final de una participación artística, los sicuris, que eran un grupo de 9 o 10 compañeros, participaran, tocaran y amenizaran el cachapá en el fin de fiesta. Evidentemente, este conjunto no tenía rigurosamente un estilo propio de ejecución. Trataba de difundir o divulgar músicas o canciones de diferentes lugares, y no eran muy rigurosos en la técnica de ejecución musical. En el año 1983, aproximadamente en el mes de agosto, por problemas internos en el Centro de Folclore de San Marcos, este pequeño grupo de sicuris decide salirse o retirarse del Centro de Folclore de acá de la zona y se va a la ciudad universitaria de San Marcos. Este hecho fue un acontecimiento importante en la vida de esta organización, porque a partir de esto es que va a ocurrir un fenómeno que tal vez las personas que estuvieron en ese momento, fui parte también de ello, jamás nos imaginamos sobre hasta dónde podía llegar esto. De ser un grupo de 10 personas que ejecutaban el sicu en la casona, el conjunto llegó a contar en un momento con 60 o 70 personas que todos los sábados ensayaban. O sea, 60 o 70, no que se presentaban cuando había un encuentro Tupac-Katari o cuando había una fiesta de la Chacana, sino todos los sábados, los miércoles y los días sábados. Pero no solo esto, sino que a partir de esta divulgación que se convirtió en una moda dentro de San Marcos, no hay alumno o no hay generación de los años 80 que no haya sido interrumpido de sus clases por el taller de los hijos, o alumno que no de repente se haya topado con algún compañero de clases que llevaba su zampoña bajo el brazo y que tal vez, siendo cargoso, ejecutaba, tan pronto tenía un silencio en un momento, alguna melodía. Y esta ha sido una realidad que nosotros hemos podido comprobar, porque muchos años después, y ahora a la distancia, casi 20 o 30 años prácticamente, cuando tenemos ocasión de visitar alguna promoción, algún reencuentro de promociones, es increíble comprobar cómo las personas de diferentes facultades, de física, química, educación, derecho, muestran su simpatía hacia el conjunto. Yo les digo, ¿cómo lo hacía cuando estaban en clase? No me pedían silencio, ¿no? Pero sin embargo, el día de hoy dicen, no, este reencuentro no hubiera sido lo mismo si ustedes no hubieran venido. Entonces, pero esta difusión que hubo en los 80 no quedó ahí de diferentes grupos, de diferentes
sin que esto signifique que el Conjunto de Zampoña de San Marcos, como alguien ha querido afirmar por ahí, es padre de muchos grupos. No, eso no es cierto. Cada organización tiene su propia realidad, tiene su propia decisión y se formó de acuerdo a la emoción, al sentimiento que albergaba a los integrantes en esos momentos. Entonces, a partir de los años 80, 84, 85, 86 se van a formar en Lima y en San Marcos como influencia del trabajo de los grupos pioneros de Lima, que los grupos pioneros de Lima son la Asociación Cultural Runataqui y la Asociación Cultural Cunamanta, que se forman allá antes de los años 80. En los años San Marcos es en el 77, el primer conjunto, posteriormente viene Cunamanta y Runataqui. Después de estos grupos, a partir del 83, 84, ya viene una avalancha, donde se convierte en un proceso inmanejable. En los colegios, en los barrios, en diferentes lugares paralelos al propio movimiento, a la propia expresión que tenían los sicudis regionales en Lima, que son los puneños que venían radicados en esta ciudad y que reconocían su expresión cultural, que mantenían un estilo propio de su tierra, de su distrito, hasta de su parcialidad, como ocurría con los lulieños, como ocurría con los tolimeños, como ocurría con los de Mo. En Lima también los grupos comenzaron a reproducirse como cuyes, ¿no? Y los grupos en realidad, una diferencia a los grupos, en este caso al grupo original de San Marcos. Cada organización o cada grupo tenía un estilo propio. Muchos de ellos con muchísima calidad técnica llegaban a ejecutar melodías de Lugullo, melodías de Conima, melodías de Mo. Y bueno, esa fue la realidad hasta fines de los 80. En San Marcos, a partir del año 90, Fujimori no solo trata de acabar con la capacidad de pensar, con la capacidad crítica de los estudiantes, con las organizaciones sindicales y también con las organizaciones políticas, sino también terminó acabando con los sicudis. Los grupos sicudis prácticamente desaparecieron de la ciudad universitaria, vuelven a aparecer cuando se va la dictadura, de repente estaban escondidos por ahí, pero cuando aparecen con una particularidad, ya aparecen diciendo con un discurso nuevo. En los 80 nos tocó estar vinculados a la divulgación del sicudi fundamentalmente. Eventualmente los sicudis nos encontrábamos cotidianamente en las luchas propias del movimiento universitario o también en las luchas del movimiento social del pueblo. Pero ya en los años 90 era diferente. Los estudiantes eran sumamente académicos y no querían involucrarse en cuestiones políticas. El ser político o el tener una posición política era pues un crimen, estaba estigmatizado como si tenías una posición política partidaria. Y en los grupos de sicudis se llegó a sostener en un momento que lo que importaba era que se tocara Zampoña, ¿no? No importaba el discurso, no importaba para qué, es más, ni siquiera importaba el por qué tocaba. Se hacía una propuesta de tocar, a la cual nosotros, muchas organizaciones hermanas de sicudis, se han opuesto a ello. Y traigo todo esto, ¿para qué? Toda esta referencia, ¿para qué? Se las hago porque el día de hoy estamos presenciando, ¿no?, la presentación del segundo número de la revista Sicudis. Y esta revista edita un inquieto y excelente grupo de editoriales encabezado por Saúl Acevedo, está Freddy Morán, Cristina Pauca, Carlos Loaiza, Carlos Zurca, Wendy Ochoa, Ana Ramos, Jenison Rodríguez e Iris Huerta. 9 chicos extraordinarios a quienes he tenido la suerte de conocer. Ellos son muy jóvenes, a excepción de Saúl, que es de mi generación un poquito menos, pero todos los demás son excelentes muchachos jóvenes e inquietos, que bueno, fueron parte del conjunto de Zampoña y San Marcos, del cual muchos hemos sido en nuestra época estudiantil, y que lamentablemente tuvieron que salir de esa institución y tuvieron que renunciar. El día de hoy lo regalaron hace poco
menos de un par de meses el primer número y hoy nos regalan el segundo número. Yo quería destacar el día de hoy que ellos están siendo leales con una tradición de sicuris que ellos llevan en su corazón y que han sido, y esto lo están demostrando con esta revista, que implica desde ya todo un esfuerzo increíble para elaborar, para contactar con las personas que también regalan su tiempo, o nos brindan su tiempo para preparar los contenidos, para poder buscar el financiamiento de la edición, para poder editarlo en sí y finalmente para comercializar. Todo este trabajo que es realizado por este excelente grupo de muchachos y del cual yo me precio y me siento orgulloso de ser amigo de ellos. Estimo y considero que ellos nos van a dar muchas satisfacciones por delante. Creo que ellos ya tienen un compromiso con los sicuris. Y en algún momento hemos conversado y conversábamos también con Dimitri, que está presente, que los sicuris, el SICU ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación desde el año 2004 por el Instituto Nacional de Cultura. Los sicuris también, no solo el SICU, sino también los sicuris. Nosotros somos Patrimonio Cultural de la Nación también. Pero sin embargo, muy poco o ninguna institución, salvo el archivo audiovisual que existe en el Instituto de Etnomusicología de la Universidad Católica, en donde hay un pequeño capítulo relativo a grabaciones de campo que están debidamente catalogadas, ordenadas, la disposición de las personas que pueden acceder a ellas, sobre el sicuri. No hay un lugar en donde podamos nosotros contar con toda esa información musical que está en grabaciones, que está en vídeos, que está en revistas, que está en libros, que se han generado durante todo este tiempo. Creo que si decimos que el SICU es Patrimonio Cultural de la Nación, deberíamos contar con un lugar a donde llegar y a donde centralizar y poner a disposición de tantas personas que dentro de este país quisieran investigar, quisieran conocer, por último quisieran deleitarse escuchando un poco de música de los sicuris. Y esto es un proceso que no solamente involucra a nuestro país. Vemos que en Colombia, vemos en Argentina la fuerza con la que el sicuri está destacando. El segundo congreso de sicuris del Cono Sur se va a realizar entre el 14 y 16 de agosto próximo, y inclusive con la participación de muchísimas personas de acá de Lima. Espero también poder estar ahí presente. Y en realidad pues pienso que el Perú, que es una de los sicuris y que ya lo declaró como Patrimonio Cultural de la Nación, debería darse ese trabajo. Eso es, pienso, una aspiración que con Dimitri lo conversábamos, repito, también lo hemos comentado con estos chicos, y creo que es una bandera que ellos seguramente van a recoger y que estarán dándonos una próxima satisfacción a todos nosotros. Solamente esta noche me queda Saúl y compañeros del grupo editorial de la revista Sicuri, felicitarlos por su excelente trabajo y augurarles los mejores éxitos en adelante. Muchas gracias.